Una trombosis venosa profunda es importante tenerla en cuenta porque puede complicarse con un tromboembolismo pulmonar y esto causar el fallecimiento de la persona. Por eso es importante prevenir que se produzca esta trombosis venosa profunda y si ya has sufrido alguna vez de esto, evitar que se vuelva a repetir. O sea que es un tema importante. ¿Pero qué es una trombosis venosa profunda? Es una obstrucción parcial o total de una vena, es decir, de un vaso sanguíneo que lleva la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Se obstruye y esto puede dar lugar a problemas locales. Normalmente esto pasa en la pierna, en cualquier parte de la trayectoria de estas venas profundas, pero normalmente se da al nivel de los gemelos. Esto da lugar o ocasiona síntomas locales como pueden ser el dolor, hinchazón, incluso sensación de calor y también puede dar lugar a enrojecimiento. Puede variar según la persona, según las circunstancias. El problema es que este coágulo que obstruye esta vena puede desprenderse total o parcialmente y viajar a través del sistema venoso hacia la parte derecha del corazón y desde aquí, a través de las arterias pulmonares, llegar al pulmón. Aquí el problema es que al obstruir puede dar lugar a síntomas de dolor torácico, dificultad respiratoria, palpitaciones, tos, incluso con expectoración sanguinolenta, pero puede causar un síncope con una muerte súbita. Es el clásico problema del síndrome de la clase turista, de una persona que va en avión durante muchas horas, está inmovilizada, que esto es uno de los factores de riesgo principales. Entonces, al no moverse, se forma este coágulo a nivel de las piernas, salta, obstruye el pulmón y la persona aparece muerta. Y a veces pasa en personas sin factores de riesgo, por eso que hay que tenerlo en cuenta. Y en otras ocasiones, por ejemplo, leía un caso de un periodista que iba en tanques en una de estas guerras que hay o que ha habido por el mundo y que al ir mucho tiempo inmovilizado también sufrió una muerte súbita como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar ocasionado por una trombosis venosa profunda y era una persona de 38 años y que no tenía factores de riesgo especiales. Es decir, que es un tema importante que hay que tener en cuenta y hay que procurar prevenir. Si tienes factores de riesgo, todavía más, porque hay factores que predisponen a que puedas sufrir con más facilidad esta trombosis venosa profunda y tendrás que prestar más atención. ¿Quién tiene mayor riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda? Pues ya he comentado la inmovilidad, es decir, la falta de movimiento de una forma prolongada. Esto predispone a que se formen trombos en las venas porque hay menos contracciones musculares en las piernas y esto hace que circule menos la sangre y se pueda acumular y formar algún tipo de coágulo. Esta inmovilidad puede ser debida por estar inmóvil en trayecto en cualquier vehículo, puede ser un coche, un autobús, un tren, un avión, es lo que llaman síndrome de la clase turista, pero también puede ser por una hospitalización, por el motivo que sea, o puede ser también por una parálisis. En segundo lugar, la edad, o sea, a partir de los 60 años aumenta el riesgo, pero puede producirse a cualquier edad. Hay que tener en cuenta esto, que por supuesto cuanto más mayor, peor. El sobrepeso, la obesidad, también aumentan el riesgo, el fumar, el tabaquismo, pues aumenta el riesgo de muchas enfermedades y esta también. Después, la insuficiencia cardíaca, el corazón y la combinación de corazón y pulmones no funcionan del todo bien y esto también aumenta el riesgo de que se produzcan coágulos en las piernas y trombosis venosas profundas. Tenemos también las enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, también el cáncer y también la quimioterapia. Algunos tipos de cáncer y algunos tipos de quimioterapia predisponen a que pueda haber una mayor coagulabilidad de la sangre y se formen coágulos y una complicación puede ser una trombosis venosa profunda. También las embarazadas tienen mayor riesgo, sobre todo hasta 6 semanas después del parto. Las mujeres que consumen anticonceptivos orales también hay que ir con cuidado porque puede aumentar el riesgo. Y después, si tienes antecedentes familiares de trombosis venosa profunda, es posible que haya un factor genético que influye porque aumenta el riesgo y por supuesto si tú tienes antecedentes personales de haber sufrido ya una trombosis venosa profunda, es posible que tengas mayor riesgo, mayor posibilidad de sufrir otra. Y después también hay algunas enfermedades raras, poco frecuentes de la coagulación que son hereditarias y que también pueden predisponer a este problema. Estos factores de riesgo son importantes porque tendremos en cuenta los que son modificables para prevenir el que se produzca esta trombosis venosa profunda y su complicación que es el tromboembolismo pulmonar. Pero ¿qué tenemos que hacer en concreto? ¿Cuáles son los pasos?
En primer lugar, mover las piernas. Ya hemos dicho que la actividad física es buena para la salud en general y el ejercicio físico en particular, pero hay que evitar estar en una misma posición durante largos periodos de tiempo. Hay que procurar que se movilicen estas piernas, que se active la musculatura, de forma que esto facilita la circulación sanguínea y en concreto la circulación de las venas y disminuye el riesgo de que se formen coágulos o trombosis. ¿Esto cuándo puede pasar? Pues puede pasar, por ejemplo, en largos viajes, a partir de 3 horas de viaje, que puede ser en cualquier vehículo, por ejemplo, un coche, un autobús, puede ser un tren, puede ser un avión. Aquí lo que habría que hacer, por ejemplo, si es un viaje en coche, pues cada hora y media parar, estirar las piernas y moverse un poco para activar esta circulación. En el caso, por ejemplo, de un avión, si has de hacer un viaje que es de varias horas, pues también habría que levantarse de vez en cuando para moverse por el pasillo, hacer algunos estiramientos con las piernas. Y si no puedes, por las circunstancias, lo que habría que hacer es que en la misma posición en la que estás, sentado, pues elevar las puntas de los pies o elevar los talones de forma alternativa, ir haciendo movimientos de este tipo para activar la musculatura de los gemelos, de los tibiales, la musculatura de las piernas y para que vaya funcionando esta circulación. Otra situación en la que podemos estar inmóviles, sentados mucho tiempo, es en el trabajo. Si tienes un trabajo muy sedentario, se aplica lo mismo. De vez en cuando hay que levantarse o movilizar las piernas de las formas que hemos dicho antes o hacer algún estiramiento. También si estás viendo la televisión, si estás muchas horas viendo la televisión o una película de cine o una sesión continua, pues también de vez en cuando hay que estirar y hacer estos movimientos para activar la circulación. Por supuesto, todo esto que digo con más razón si tienes varios factores de riesgo. Y después hay otra situación en la que puede haber una inmovilización prolongada, que es tras una cirugía o en un ingreso hospitalario. En este caso, normalmente se inyectarán heparinas de bajo peso molecular, que son unos anticoagulantes que hacen que disminuya este riesgo de que se formen coágulos, pero normalmente te indicarán que hagas una movilización precoz de las piernas y que te vayas moviendo. O sea que este primer punto es muy importante. En segundo lugar, es importante la hidratación, es importante beber agua. ¿Qué ocurre cuando estás deshidratada? Pues lo que ocurre es que la sangre se hace más espesa, funciona más lentamente y hay más riesgo de que haya un coágulo, que se forme un trombo. En el caso de que te hidrates bien, pues será esta sangre más fluida y disminuye el riesgo. Hay que ir con cuidado también con el consumo de bebidas alcohólicas y también con el consumo de café, pero de forma exagerada, porque tiene un efecto diurético que puede contribuir a esta deshidratación y aumentaría este riesgo de que se formen coágulos o trombos en las venas de las piernas, sobre todo si tienes factores de riesgo. O sea que beber agua abundante, intentar eliminar el alcohol y el café consumirlo de forma moderada. Dejar de fumar, hay que alejarse del tabaco. Si fumas hay que dejarlo y si no fumas no empezar a fumar, porque altera la coagulación y altera la circulación sanguínea, de forma que aumenta el riesgo de formación de coágulos y de trombos. Aumenta el riesgo cardiovascular en general y también el riesgo de algunos tipos de cánceres, problemas pulmonares y muchos problemas de salud. Es decir que si fumas, lo primero que tienes que hacer, si te preocupa tu salud, es dejar de fumar. Y para esto en particular también. En cuarto lugar, controlar el peso. Ya hemos dicho que la obesidad y el sobrepeso son un factor de riesgo para el desarrollo de trombosis venosa profunda y también para otro tipo de problemas cardiovasculares, diabetes, que ya hemos comentado en otros vídeos, pero en este caso también porque además de estos problemas puede aumentar la presión en las venas de la pelvis por el acúmulo de grasa y esto enlentece la circulación y favorece la formación de trombos, es decir, de coágulos que obstruyen a nivel de las venas, en este caso de las piernas. Entonces nos interesa controlar el peso, mantenerlo dentro de unos límites normales, aunque cualquier pérdida de peso será beneficiosa porque el riesgo de trombos o de trombosis aumenta de forma proporcional con el aumento de peso. El control del peso lo conseguiremos con la alimentación y también con la actividad física o el ejercicio físico. En quinto lugar, las medias de compresión. Habría que comentar al médico si está indicado en tu caso el usar medias de compresión, sobre todo si tienes que hacer un viaje largo en avión, por ejemplo, porque hay evidencia de que disminuye el riesgo o el número de casos de trombosis venosa profunda en estos casos. Son medias
que están bien ajustadas y que por el tobillo están a mayor presión y este va disminuyendo conforme va avanzando a lo largo de la pierna, de forma que favorece el retorno venoso, es decir, la circulación de la sangre por las venas, y disminuiría el riesgo de trombosis. Es una opción que habría que tener en cuenta. En sexto lugar, tomar la medicación cuando estás de viaje, porque a veces tenemos tendencia a olvidarnos en momentos en los que estamos de viaje o estamos de vacaciones, que cambiamos las rutinas y lo que estamos haciendo normalmente nos despistamos y no lo hacemos. Si te han pautado medicación que sea anticoagulante, con mayor razón, porque esta disminuye el riesgo de la formación de coágulos y de trombos, que para eso se da. Puede ser medicación como la warfarina, el acenocumarol, que tienen nombres comerciales como el Coumadin, el Aldocumar o el Sintron y otros nombres, los nuevos anticoagulantes orales, como por ejemplo el Apixaban, el Dabigatran y otros, también la aspirina infantil, que es el ácido acetilsalicílico normalmente de 100 miligramos, pues no olvidarse de tomarlos porque es importante para evitar este tipo de problemas. Recuerda que cuando estamos de vacaciones a veces nos relajamos más, nos movemos menos y entonces puede aumentar más este riesgo de trombosis. Te puedes ayudar del teléfono móvil, el celular, y poner algún recordatorio para que suene alguna alarma y lo recuerdes. En séptimo lugar, no presionar las piernas, es decir, no llevar ropa muy apretada, sean pantalones, calcetines, medias, a no ser que sean medias de compresión específicas para favorecer la circulación, pero en los demás casos no utilizar ropa que sea muy apretada o muy ajustada, que pueda hacer más difícil esta circulación sanguínea. También procurar no cruzar las piernas, al menos durante mucho tiempo cuando te sientes, porque esto también podría ejercer una presión que haga más difícil la circulación venosa. Y no poner almohadas debajo de las rodillas, porque a veces esto también puede crear una dificultad. Por supuesto, cuidar las piernas, no golpeárselas e intentar no lastimarlas. O sea, evitar todo aquello que ejerza presión en la medida de lo posible. En octavo lugar, relajar las piernas, sobre todo al final del día, y especialmente si ya tienes problemas de varices o problemas de insuficiencia venosa crónica previos, porque así favoreces la circulación. Por ejemplo, lo que puedes hacer es levantar las piernas unos 15 centímetros por encima del nivel del corazón de vez en cuando para favorecer este retorno de la circulación venosa. En noveno lugar, evitar los tranquilizantes cuando tienes que hacer un largo viaje, por ejemplo en avión, porque esto hará que posiblemente te duermas profundamente y estés en una situación de inmovilidad durante mucho más tiempo, y esto puede favorecer que tengas algún trombo, sobre todo si tienes factores de riesgo. O sea que habría que ser un poquito prudente con esto del uso de tranquilizantes en estas circunstancias. En décimo lugar, en el caso de embarazo, seguir moviendo las piernas para que se siga activando la circulación sanguínea y de la circulación de estas venas, porque en el embarazo hemos comentado que aumentaba el riesgo. Esto es por cambios hormonales, pero también por el aumento del abdomen. Aumenta la presión también en toda esta zona pélvica y esto puede dar lugar a este tipo de problemas, o aumenta un poquito el riesgo. Y también conforme va aumentando el abdomen y aumentando el peso, hay una tendencia a moverse menos. Si sumamos estos factores, pues aumenta el riesgo, y por eso lo que se recomienda es que se vaya movilizando durante el embarazo y que se vaya moviendo la mujer para así evitar este tipo de problemas. Te dejo aquí los vídeos sobre trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar en los que profundizo en estos temas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.